Me contrataron para una expedición marina. Estaba bastante feliz, apenas habían pasado un par de años desde que me había graduado de la universidad como biólogo marino. El cual, por cierto, ha sido mi sueño desde que era pequeño. Adoraba ver fotos sobre las diversas especies marinas encontradas. Y soñaba con explorar las profundidades del mar. Hace tiempo recibí un correo electrónico, en este se me buscaba contratar como biólogo para una expedición a las profundidades del mar, tanto como supervisor y como investigador. Me mandaron los datos de la empresa, no tardé demasiado en buscarla por internet, mi sorpresa fue mayúscula al darme cuenta de qué empresa era. Empresa que no nombraré, pues ellos han comprado mi silencio. Me agendaron una entrevista para el miércoles de esa misma semana, por lo cual estaba bastante contento. El día miércoles desde temprano salí de casa para ir a tomar mi entrevista y así, poder reclamar esta oportunidad que me venía como anillo al dedo. Me sentía como un jugador de fútbol, que está a un solo paso de meter el gol ganador. Mi entrevistador, un hombre de apellido extranjero, me dijo todos los roles que tendría, que como ya dije, sería un trabajo de investigación y documentación sobre las especies marinas encontradas en lo profundo del mar. Si bien, yo no vivo en la costa, la siguiente semana saldría el vuelo que la empresa había agendado para mí, llevándome hasta mi lugar de trabajo, el cual se encontraba en Filipinas. A mi encuentro acudió un agente de la empresa, me recogió en el aeropuerto, y me llevó hasta el centro de la empresa. Me hicieron reunirme con un hombre, al cual le pondré por nombre Daniel a modo de poder ocultar su nombre y también para ponerle un nombre a quien me acompañó durante el tiempo que estuve en la cápsula. Daniel era el ingeniero en cargo, era quien había diseñado la cápsula en la cual nos sumergiríamos hasta el fondo de las Marianas. Él era una persona extrovertida, siempre hacía bromas, era un inglés de aspecto agradable, siempre sonriente. Me pidió que revisara unos planos sobre la maquinaria, cosas que yo desconocía en su totalidad, aunque yo no supiera sobre ingeniería, confiaba demasiado en mi nuevo amigo Daniel. Si él me decía que la cápsula aguantaba grandes presiones, yo creía en su palabra. Todo estaba listo, era un grupo de aproximadamente 20 personas, de las cuales solo yo y Daniel seríamos quienes irían en la coraza hasta la profundidad. Trasladaron la cápsula hasta la costa de Filipinas, y allí empezaría mi exploración añorada. Para el día 30 de mayo ya estaban listos los preparativos. Hicieron pruebas del equipo durante varios días, pero finalmente habían pasado todos los controles de calidad. Entré en la cápsula, dentro ya estaba Daniel, él me saludó y me preguntó si estaba listo. A lo que yo le respondí que sí lo estaba. El descenso comenzó, la cápsula fue introducida en el mar en una zona en específico, mientras iba descendiendo, una voz en la torre de control iba explicando vía radio los procedimientos seguidos. Recuerdo claramente lo último que dijo antes de que la radio se cortara. No les ocurrirá nada, esta cápsula es a prueba de todo, bueno, eso espero. Al momento de oír eso, volteé a ver a Daniel, él tenía una cara de desentendido, pues no sabía a qué se referían con lo antes mencionado. El descenso iba bastante lento, los primeros 10 minutos únicamente descendimos 10 metros, lo cual era una profundidad casi nula, aunque esto era debido a la gran carga que representaba la cápsula. Pues para soportar toda la presión tuvieron que hacerla demasiado pesada. Una vez pasados los 40 metros de profundidad el descenso fue mucho más veloz. Daniel me iba platicando sobre sus hijos, un tema que nunca había mencionado en todo el mes que estuvimos juntos durante las pruebas. La radio dejó de hacer ruido, intentábamos comunicarnos con la torre de control, pero no respondían, o, mejor dicho, parecía que nuestros mensajes no les llegaban. De cierto modo, descubrí en aquella cápsula que sufría de claustrofobia, a medida que iba adentrándome más en la profundidad, sentía que me iba alejando más del mundo, más de la esperanza. Tan solo había 1 metro de grosor en las paredes de la cápsula, es decir, estaba a 1 metro de una muerte segura, claro, esto solo si algo llegara a pasarle a la cápsula. Le pregunté a Daniel sobre si la coraza de la cápsula era lo suficientemente fuerte como para soportar golpes contra rocas o contra superficies filosas. Él me respondió que no, pues a la velocidad de descenso el golpe sería suficientemente fuerte como para penetrar la coraza, y si eso pasaba estábamos perdidos. Respiré fuerte, y me lamenté por no haberle preguntado eso hace un mes. De haber sabido eso, de esa forma me habría replanteado la posibilidad de venir a esta expedición. El descenso continuaba, y ya íbamos a 1 kilómetro de distancia desde la torre de control. Sentía como las corrientes marinas golpeaban la superficie de la cápsula, era como si algo estuviera tocando una puerta, con la intención de mostrar su presencia.
En la cápsula había una ventana de aproximadamente 1 metro de largo, desconozco cómo se realizó esta cápsula. La densidad del agua hacía que el paso de la luz solar fuera prácticamente imposible, estaba oscuro, casi tan oscuro como cerrar los ojos en medio de una habitación que tiene las luces apagadas. Daniel activó las linternas externas de la cápsula, haciendo que pudiéramos ver a unos 5 metros de distancia desde la ventana. El clima empezó a tornarse demasiado frío, era como estar en un lugar nevado. Por la ventana podía ver varios tipos de peces, medusas, animales cartilaginosos. A medida que la cápsula descendía, los animales se volvían más y más singulares, algunos se quedaban mirando la cápsula, de cierto modo esto me aterraba, sentía mucha presión y falta de aire. Ya iban 5 kilómetros de descenso, y cada vez los animales se quedaban más estáticos, algunos de ellos ya no tenían ojos, sin embargo, eso no impedía que ellos se quedaran pasmados enfrente de la ventana, me sentía juzgado. Daniel por su lado, tenía una cara extraña, lo veía incómodo. Sentí de repente un golpe seco, un sonido metálico rechino en mis oídos, la velocidad de descenso avanzó bruscamente y a través de la ventana veía como la cápsula se movía velozmente, como ese algo estuviera desplazando la cápsula. La velocidad aumentaba, Daniel dio un grito del susto, y dentro se sentía como si hubiese una turbulencia. Pronto se detuvo el movimiento. El localizador marcaba 10 kilómetros de profundidad, el aire en estos momentos era insuficiente, sentía como a mi corazón le faltaba el oxígeno, aunque quizá, esto solo era debido al miedo que me abrumaba en aquel momento. Me senté en un asiento cercano a la pared de metal, y coloqué mi mano en ella. Sentía cómo vibraba, sentía las ondas esparcirse por todo mi cuerpo. Un sonido empezó a invadir mi pequeña zona de confort, se sentía como el canto de una ballena, pero más dulce. Empecé a sentirme mareado, le comenté a Daniel sobre qué era lo que ocurría. Él me dijo que no sabía, él únicamente venía como supervisor de la cápsula. Empecé a aterrarme, los sonidos se intensificaban. Y fue en ese preciso momento cuando ese algo se nos presentó, en la ventana, una especie de mano empezó a tocar el vidrio sin cesar, parecía que quería que le abriéramos. Su piel se veía gelatinosa, podría jurar que incluso era translúcido. Tenía los ojos totalmente blancos, y una figura antropomorfa. No pude evitarlo, me sentía desesperado, sentía como si esa cosa quisiera asesinarme. Veía cómo se meneaba su boca, aquella cosa era la que estaba produciendo aquellos horripilantes sonidos. Eso era lo que chillaba y pedía casi a gritos que le abriéramos. Intenté comunicarme con la zona de control, pero esto era inútil. Desde hacía unas horas ellos habían dejado de responder. Daniel intentó maniobrar la máquina, pero era imposible, la fuerza que tenía la cápsula era insuficiente como para ganarle a la presión de todo el mar. Necesitábamos que aplicaran la fuerza desde la superficie. Pero era inútil. En un instante, casi en un abrir y cerrar de ojos, la ventana se llenó de aquellas criaturas, el sonido era aún más intenso, estábamos completamente rodeados. Daniel salió corriendo del mando de control, intentó taparse los oídos con las manos, pero era inútil, el sonido se propagaba por nuestro cuerpo, por el líquido de nuestro cuerpo, por la sangre. Daniel se veía de un color pálido, tanto por el frío, el mareo y el terror, cayó desplomado al piso. La cápsula comenzó a moverse hacia abajo nuevamente, el descenso continuaba y yo, me sentía como si estuviera recorriendo el abismo del infierno. Daniel despertó, y corrió rápidamente hacia el depósito de herramientas, no comprendía qué hacía, en parte por el miedo que yo tenía. Lo vi directamente a los ojos, estaban blancos, parecía perdido, él me miró y con voz quebrada me dijo, lo siento, rápidamente colocó un arma que había tomado de las herramientas y se apuntó directo a la sien, un fuerte sonido se hizo presente en la cápsula, tan fuerte que apaciguó los cantos de aquellas bestias antropomórficas. Quise gritar del terror, pero fue inútil, mi voz se había ido. Entendía a Daniel, apuesto que hay momentos en los que el cerebro sabe que es mejor la muerte que la vida, prefirió morir a seguir descendiendo por este infierno. Yo estaba en shock, cerré los ojos y me puse en estado fetal. Mi cuerpo sentía el descenso de la cápsula. El sonido se había ido, no quedaba más que un sonido blanco, sentía el latir de mi corazón, parecía un soplo cardíaco. Miré la ventana por última vez, recuerdo ver a través de ella una sonrisa grande y helada, estaba frente a mí. Una criatura extraña, algo que nunca podré describir, tenía 4 ojos esparcidos a lo largo de lo que supongo que era su cara, tenía un cuerpo gordo y múltiples tentáculos, era mucho más grande que cualquier otro animal que haya visto. Y lo más horrible era su sonrisa. Caí desmayado. Sentí como si tan solo hubiera pasado un segundo y desperté.
Me encontraba en un hospital, mis oídos estaban destrozados y mis ojos veían borroso. Frente a mí estaba el mismo hombre que me había recogido por primera vez en el aeropuerto. Me intento explicar lo sucedido. Jamás menciono a Daniel, ni menciono el suicidio. Yo le comenté sobre eso, y lo único que me dijo fue que seguramente había sido un sueño por el desmayo que había sufrido, y que en la cápsula no había ningún Daniel. Lo había entendido, estaban encubriendo lo sucedido, me dieron mucho dinero y después de esto me despidieron. Yo sé que Daniel estuvo conmigo y sé que lo que viví fue real. Intenté contarlo a los medios de comunicación, busqué una pista sobre la vida de Daniel. Pero no había nada. Él murió, y ellos lo ocultaron su muerte y me hacen pasar por un loco. Carta encontrada al lado del arma del suicidio. Algunas partes tienen sangre y son ilegibles.